¿sí? Hoy completamos lo que es la minibatería con el test que se denomina VAR, ¿sí? Que es la prueba visual predictiva de dígitos, ¿sí? Que como su nombre lo dice, ¿sí? Perdón, Miguel. No, Charlie. Su nombre lo dice, lo que intenta evaluar es la habilidad mnémica del sujeto, ¿sí? De poder retener unos dígitos. Según el desarrollo de los que han estudiado la memoria y esos aspectos, se sostiene que una persona adulta lo que podría retener sin ningún tipo de inconveniente sería hasta 7 dígitos. Por eso que la prueba tiene 7 dígitos, los cuales el paciente tiene que evocar. Es una prueba que muy importante en el sentido que dentro de las 3 pruebas que son el DPH y el Bender, es la prueba que más se asemeja a la situación escolar, ¿sí? Es la prueba que por su estructura y característica es lo que más tiene que ver con esto que es el ámbito o la situación escolar. Fundamentalmente la prueba evalúa como principal la memoria de trabajo, ¿sí? Lo que es una work memory, memoria a corto plazo, ¿sí? Memoria de trabajo, ¿sí? O sea, no indaga sobre la memoria de largo plazo, no la memoria de corto plazo, la que usamos normalmente en toda situación de aprendizaje, ¿sí? Y justamente esta técnica que se característica, que es que les pone al niño, al entrevistado, en una situación muy similar a lo que sería el aprendizaje. Es decir, que evalúa principalmente la memoria inmediata, ¿sí? Secundariamente evalúa el quantum de ansiedad que predispone o lleva a un sujeto ante una situación en donde, aunque pareciera un juego, implica como un proceso donde el sujeto tiene que demostrar su habilidad mnémica, o sea, la memoria, ¿sí? En donde el proceso por el cual se tiene que dar este aprendizaje es muy similar a lo que se da en el ámbito escolar. También, además de memoria y ansiedad, la técnica evalúa justamente, y esto es la innovación, y esto es lo importante, la técnica, una situación muy similar a lo que se da en el ámbito escolar. Por ejemplo, yo ahora estoy explicando en qué consiste la técnica y ustedes rápidamente tienen que escuchar, a la vez tienen que sintetizar y trasladar al papel, ¿verdad? O sea, tienen que no solamente recordar, elaborar, sino que pasar un papel es un proceso, ¿sí? Cognoscitivo, un proceso en donde interactúan varios elementos sociomotrices. Principalmente el auditivo por parte de ustedes, ¿sí? Están escuchando. Tienen que procesar la información para luego trasladarlo a un papel. Es decir, que pasar del ámbito visual al ámbito gráfico, ¿sí? Es la situación típica y clásica que se da en toda situación de aprendizaje. Bien, ese sería como el aspecto más importante, aunque es secundario, que se evalúa dentro de esta técnica, este proceso. Denominaríamos la interacción sensomotriz, ¿sí? Y donde el paciente intenta utilizar mediante la percepción por una área sensitiva y la respuesta por otra área sensitiva, ¿sí? Es una prueba que, como decía, fundamentalmente nos habla de la memoria inmediata, ¿sí? Pero además de ello, evaluamos otros aspectos más, ¿sí? Es una prueba que tendría aproximadamente yo suelo decir que esta prueba tiene como 11 pequeños informecitos, o sea, le hago así para que me entiendan, ¿sí? Que en realidad hacen un todo que es el informe completo de la técnica, ¿sí? Es decir, arrancamos con lo que es memoria inmediata, que es lo que fundamentalmente evalúa la técnica y me es dado por el puntaje total de la prueba, ¿sí?
Y después me da 4 aspectos más en cuanto a la capacidad del sujeto, que son propias del test. Son 4 pruebas distintas. En la combinación de las 4 pruebas obtenemos otras 4 más, ¿sí? Y en la intercombinación es donde aparece el proceso por el cual se evalúa, donde el sujeto, digamos, utiliza al mismo tiempo para responder ante una situación de aprendizaje la misma vía sensoriomotriz y cómo responde cuando utiliza diferentes vías sensoriomotriz, ¿sí? Es decir, ahí están los 10, entre comillas, pequeños informes en el cual consiste la prueba. Ahora vamos a dar una esquemita, vamos a tratar de entender de qué se trata, ¿sí? Lo que tiene la prueba, para que me entiendan esto, vayan directamente a la hoja de protocolo. ¿Hay indicadora de la ¿vos? ¿Cómo? Te agarro el carácter, pero se me negro. Con esta. ¿Sí? Chicos, no dice, después no me enfoco, no dice protocolo, ¿sí? Chicos, bien, ahí está lo que sería la prueba. De eso, ustedes van a ver que tienen 4 subtests, lo que es el puntaje total y después las combinaciones de los diferentes subtests, ¿sí? Es decir, que de estos ustedes obtienen 11 puntajes brutos, después obtienen 11 percentiles. No, la primera hojita. Esta. ¿Sí? La hojita que dice protocolo del registro, para que me sigan. Y de esa hojita obtenemos 4 puntajes brutos, perdón, 11 puntajes brutos, se convierten en 11 puntajes percentilares, para luego, a partir de ello, elaborar el informe. Son informes breves y concisos de cada uno de esos aspectos, ¿sí? No es que son un informe de 4 o 5 líneas, son informes de un renglón por cada aspecto que está constituido la técnica. Entonces, la primer prueba, ¿sí? Es la que se denomina auditivo oral, ¿sí? La prueba es muy similar a lo que habíamos visto en retención de dígitos del WIS, ¿sí? Con una pequeña innovación, que en este caso solamente tomo una serie. Si hizo bien, no tomo la segunda tentativa, ¿sí? Me quedo con la primera tentativa. El manual sugiere que, así como el WIS, de acuerdo a la edad, es el WIS 3, como toma todo. Acá sugiere que se empiece de acuerdo a la edad con 3 o con 4 dígitos, ¿sí? Por una cuestión de practicidad, una cuestión de mantener un buen rapport con el paciente, para poder ser que un paciente que no es paciente, sino que fue buscado por ustedes, ¿sí? Entonces tomamos todas las pruebas, más allá de que parezca aburrido, pero no lleva mucho tiempo, ¿sí? ¿En qué consiste la prueba? Estas serían las pruebas. ¿Sí? Son 4 pruebas distintas. La primera es la auditiva oral. Como su nombre lo dice, el estímulo sería la primera palabra y la respuesta sería la segunda palabra. Auditivo oral. El estímulo va por la vía auditiva y la respuesta del sujeto va por la misma vía oral, ¿sí? ¿En qué consiste la prueba? Yo le digo al sujeto una serie de dígitos y él me lo tiene que repetir tal cual, ¿sí? Si invierte, o como el otro día vamos a decir, me puede repetir cualquier intervención que varíe el test, se da como respuesta errónea y paso a segunda tentativa, ¿sí? Entonces, la prueba auditivo oral se le nombra al paciente a razón aproximadamente de, qué sé yo, 0,7 segundos o 1 segundo por dígitos. Sería 6, 3. El paciente repetiría 6, 3. Si el paciente muy inteligentemente asocia,
¿sí? Porque yo soy un alto inteligente, ¿sí? Inteligencia práctica, le pido, le sugiero de que no, de que por favor me diga uno por uno dígito. ¿Está? Yo le digo 63, en vez de 63, la tomo como correcta, porque es correcta, pero le pido que en el próximo me lo diga uno por uno los dígitos. ¿Entienden? Entonces voy, le digo ahora 2, 5, 9. 2, 5, 9. O 259. Nuevamente vuelvo a insistirle de que por favor me diga uno por uno dígitos. ¿Sí? Bien. Voy a, suponiendo que me dice correcto lo de 3 dígitos, voy a 4 dígitos. 8, 4, 9, 3. 8, 4, 5, 3, se equivocó. 8, 4, 8, 4, 3, 9. Invirtió, está mal. Tiene que decir en forma correcta y ordenada los dígitos. ¿Sí? Si invierte, cambia alguno o modifica, es erróneo. Automáticamente paso a la segunda tentativa. Si ustedes ven, tenemos la primera tentativa, ¿sí? Entonces digo 7, 2, 9, o sea, 7, 2, 9, 6. Si el chico dice correcto, 7, 2, 9, 6, doy por correcta la prueba. Y vuelvo a tomar la de 5 dígitos, pero primer tentativa. Es decir, 9, 7, 8, 5, 2. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me entendieron? Es decir, tomo solamente primera tentativa. Si se equivoca, tomo segunda tentativa. Si dice correcto, vuelvo a primera tentativa, pero el que aumenta el número de dígitos. ¿Me siguen? Digo 9, 7, 8, 5, 2. Me dicen 9, 7, 8, 5, 2. Correcto. Paso a 6 dígitos. 3, 6, 7, 1, 9, 4. 3, 6, 7, 1, 4. Se olvidó. Bueno, paso a segunda tentativa. 1, 6, 5, 2, 9, 8. 1, 6, 5, 2, 8. Se olvidó. Se equivocó la dos tentativas. Es decir, que acá suspendo la prueba. Y la puntuación corresponde a la cantidad de dígitos que pudo retener. Y como él pudo retener hasta 5 dígitos, entonces la puntuación es de 5. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? O sea, la puntuación es hasta la cantidad de dígitos que pudo retener. Y se suspende la prueba cuando falló en las dos tentativas. Si falló en las dos tentativas, entonces quiere decir que la anterior es la puntuación que le corresponde. ¿Me siguen? Luego viene la que se denomina visual oral, es decir, donde el estímulo va por la vía visual, o sea, el paciente va a ver los dígitos y la respuesta va por vía oral, visual oral. Entonces ustedes toman la tarjeta, ¿sí? Que es la que empieza con el número 42, que es 4, 2 en realidad, ¿sí? Y le presento durante 10 segundos. Si el paciente dice ya está, ya lo sé, bueno, está bien. ¿Cuál es el número? 4, 2. Si se equivoca, o por ahí se apura, que no, se apure, mirarlo bien, fijar. ¿Sí? Entonces, por eso que le digo que empiece con 2 dígitos, porque yo sé que 2 números va a retener cualquier cosa. ¿Sí? Porque por ahí a lo mejor por apurado comete un error que no es el que correspondería. Entonces, le presento la tarjeta durante 10 segundos como máximo. Si él me dice 1, ya está, listo. ¿Sí? Otra cosa, chicos, en la toma del test necesito solamente el cuadernillo, nada más. Unas hojas y lápices, ¿sí? Porque las otras dos pruebas son gráficas, él escribe. Pero trato que hasta que no paso la gráfica, yo me quedo con el papel y con el lápiz, ¿sí? Porque el niño no es tramposo, es una alternativa. Va a agarrar y va a empezar a escribir cuando vea que los números van aumentando en cantidad, por lo tanto va a ser más difícil y va a buscar herramientas que le ayuden a retener. Entonces va a querer escribir en el banco. Entonces más seguro de que no tenga ni lápiz ni virome nada en el banco, o un borrador porque no puede escribir, que le ayude como memoria. Si el chico escribe con el dedo, bueno, acá está sucio, se nota. Si escribe con el dedo, difícilmente quede marcado todos los números, ¿sí? O sea, no pasa nada si escribe con el dedo, porque por más que mire después, no creo que lo vea, o sea, el límite no es. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces,
Una vez que más o menos no tiene nada escrito, le muestro durante 10 segundos, ¿sí? Bien, ya está. Bueno, ahora decímelo. 4, 2. Si ustedes quieren, anoten. Si no anoten, eso les queda a ustedes, digamos, total, son fáciles. Si dijo correcto la primera serie, fíjense que están los dos, 44, 2 y 3, 5. Si me hizo bien 4, 2, paso a la de 3, ¿sí? Le muestro la de 3. Me hizo bien la de 3, paso a la de 4. Me hizo bien la de 4, paso a la de 5, ¿sí? Me hizo bien la de 5, paso a la de 6. Se equivoca en la primera tentativa la de 6, ¿sí? 4, 7, 1, 9, 8, 3. Él me dice 4, le muestro durante 10 segundos. Vivian, 10 segundos. Fue mentiroso, pone más de 10 segundos. ¿Cuál es el número? 4, 7, 1, 9, 8. Vale. Bueno, no importa. Vamos a suponer que se equivocó. Entonces sí le muestro la segunda tentativa, ¿sí? Hizo correctamente. Entonces recién paso a la de 7 dígitos, ¿sí? Vamos a suponer que se equivoca en las 2 de 7 dígitos. Entonces, ¿cuál es la puntuación? 6. Porque hasta allí lo hizo correcto, ¿sí? Chicos, hasta acá me siguen, ¿sí? Después viene la prueba que se llama auditiva gráfica. Ahora viene la que es auditiva gráfica. ¿Qué significa? Que el estímulo va a ser por la vía oral. Yo voy a decir los números y el pacientito lo va a escribir. Por lo tanto, antes de pasar a la tercera prueba, le entrego las hojas, le entrego el lápiz, ¿sí? Y le digo que yo voy a decir unos números y él va a tener que anotarlo en la hoja que yo le entregué, ¿sí? Escribo en el medio, abajo, arriba, donde vos quieras, donde esté más cómodo. Porque además yo también, digamos, esto no está en el manual, pero bueno, ya después con un poquito más de cancha vemos si escribe en el medio, escribe arriba, escribe en columna, escribe en fila. O sea, ya analizamos cómo es su proceder, porque esta situación es muy similar al ámbito escolar, ¿sí? Entonces, la auditiva gráfica por sobre todo, ¿está? Entonces, le explico que le voy a mostrar, que le voy a decir y él tiene que escribir, ¿está? Ahora, como les decía, él acá ya cuenta con el lápiz, así que trato de que no me haga trampa porque hace trampa, ¿sí? Porque, digamos, cuando vea que es superado, obviamente es mucho más cómodo que en realidad hacer el esfuerzo de tratar de retener. Entonces lo invito a que retenga, que no haga trampa, que queremos ver cuánto puede recordar. Así que no importa, si ven esto simplemente es como un juego y quiero que respondan lo mejor que puedan, ¿sí? ¿Siguen? Entonces, yo les digo los dígitos también a razón de un dígito por segundo, ¿sí? Y que él, en lugar de decirme, que lo escriba. Si acá al escribir él asocia, bueno, yo no sé si lo asocia, porque él lo escribe. O sea, si él dice, yo le digo 2, 4, dice 24, ya está, no importa, ¿sí? Lo que me interesa es lo escrito, no como lo dice. El oral ya fue la primera, esta es lo escrito, lo gráfico. Yo le digo 2, 4, él escribe 24. ¿Se asoció? Listo. No, acá no le pido que no asocie ni que relacione, porque lo que me interesa es lo que escribe. ¿Me siguen? Bien. El sistema de prueba es lo mismo, ¿sí? Tomo primera tentativa, si hace correcta, avanzo hasta que se equivoque. Se equivoca en primera tentativa, paso entonces a segunda tentativa. Si hace bien, continúo. Si se equivoca en las 2 tentativas, suspendo la prueba y me quedo con hasta donde el retuvo lo dijo. ¿Sí? ¿Esto me entendieron? Es muy fácil. Vamos a poner que de vuelta lo quedamos en 5. ¿Sí? Ahora en la prueba visual gráfica. La prueba es muy similar a la anterior, en donde yo le muestro la tarjeta, ¿sí? También durante 10 segundos aproximadamente. Si él me dice muy interesante, ya está, yo lo voy a retirarlo, lo retiro, para no crear una situación tensa innecesaria. Le muestro durante 10 segundos la lámina con los dígitos y él lo tiene que escribir, ¿sí? Obviamente
en la misma hoja. Si me pide otra hoja, le doy otra hoja, pero si no, mantenemos la misma hoja. ¿Sí? Si él quiere escribir, esta es la hoja. De acá, escriban. Si él quiere escribir, escriban, quiere escribir. O sea, le dejo que escriba como quiere, cuando quiere y como sea. No intervengo en su título. ¿Sí? Lo único que tengo es prestar atención a que sea correcto. Porque cuando él escribe, yo mido si hizo correcto o no. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Entonces tengo que estar atento a ver si copio correctamente. ¿Está? En la visual gráfica también le muestro durante 10 segundos, retiro y le pido que me escriba. ¿Sí? Estoy atento, estoy insistente porque estoy pasando, atento a que me haga todo. ¿Sí? Si por ahí el chiquito con el dedo empieza a escribir en su pantalón abajo, no pasa nada porque por maquinita después no va a entender. ¿Sí? O sea, son ayudas que usa que no está mal. ¿Está? Si tenemos lo mismo, le muestro durante 10 segundos. Cuando lo hace correcto, lo dejo como tal hasta que se equivoque en las dos tentativas. ¿Sí? Si se equivoca en una, paso a su alternativa y así hasta que se equivoque en las dos y ahí suspendo la otra. Chicos, si por ahí le pasa, ¿sí? Esto no pasó, que cuando voy a tomar auditivo oral, me equivoqué y tomé lo de auditivo gráfico. No importa, ¿sí? O sea, son los mismos, porque son 2 dígitos, 5 dígitos, 7 dígitos igual, ¿sí? Trato de después reemplazar por el otro, ¿está? ¿Entienden lo que les digo? Porque por ahí en su ansiedad agarren, uy, no, este no le cargaba, no hago nada. Sigo con esa y después en la que era, suelto que quiero tomar auditivo oral y me apuré y tomé auditivo gráfico. O sea, tomé la prueba de auditivo gráfico y auditivo oral. No pasa nada, ¿sí? Después nomás, en el protocolo, o en la hojita de él, aclaran que la respuesta fue tal porque se invirtió la toma. No pasa nada, pero respetemos la toma de presentarle un dígito por segundo, de que repita, lo muestran allí, no hay problema, ¿sí? ¿Entienden? O sea, esos asuntos por ahí a ustedes le gana la ansiedad y después nos pueden escribir, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos, vamos a ver acá no tiene 6, ¿sí? Entonces, este pacientito de 9 años de edad, vamos a ponerle aumentar la edad, 9 años, varón, ¿sí? Obtuvo esta puntuación, 5, 6, 5, 6. Ya obtuvimos 4 puntajes. Lo que le invita el protocolo es a obtener a partir de estos puntajes, de estos 4 puntajes, 7 más. Porque los 7 más yo voy a hacer como pequeños 7 informes. ¿Sí? ¿Siguen? Chicos. Bien. El primero sería para diferenciar más todo no es que esté nervioso. ¿Se acuerdan del Bender, no? ¿Qué le repaso? No, en el Bender cuando hacía el dibujo el paciente repasaba las líneas. Agresividad. Bueno, impulsividad, agresividad. Chicos, ¿no leyeron, ¿Tomaron el Bender? Todavía no, estamos esperando a dar toda la batería. Bueno, no es que esté impulsivo ni agresivo, sino para resaltar. ¿Está? Sí. El Bender había que tomarle solo al niño, ¿cierto? Estos 3 test son solo al niño. Ah. Es más, los otros 2 que vienen también son al niño. ¿Sí? Entonces, sumamos, ¿sí? 22. ¿Sí? Después, de esto se desprende, sigue abajo el protocolo, pero yo lo hago acá, para ahí está todo, lo que sería percepción, vamos a repetir la cosa, auditiva, percepción visual, y el modo, expresión oral, expresión gráfica, integración intrasensorial e integración intersensorial. ¿Sí? En realidad, cuando uno hace el informe de todo y puede marcar para seguridad, son los 3 más significativos para el ámbito escolar. De estos
4 puntajes se desprenden los otros 7. Acá el total y de estos 4. Estos 6, perdón. Percepción auditiva. Son aquellos subtest en donde el paciente recibió el estímulo por la vía auditiva. ¿Sí? Entonces, a ver cuál es la percepción auditiva del paciente. Es decir, auditivo oral y auditivo gráfico. Entonces, percepción auditiva es auditivo oral y auditiva gráfica. Vamos a poner signo más, no se confunda. Sumo auditivo oral más auditivo gráfico. O sea, 5 más 6, no, 5 más 5, 11. 10, 10. ¿Sí? Percepción visual. Son en donde el paciente recibió el estímulo, ¿sí?, por la vía visual, o sea, los dos subtests en donde el estímulo recibido corresponden a la percepción visual. Visual oral más visual gráfica. Y acá sí es 12. ¿Sí? Después, expresión oral. Son los dos subtests en donde el paciente me tuvo que responder la prueba de manera oral. ¿Sí? Entonces, visual oral y auditivo oral. Sigo siguiendo el orden. Auditivo oral, ¿sí?, más visual oral. ¿Me siguen, chicos? Acá es 11. Expresión gráfica, en donde el paciente respondió la prueba en la hoja. Las dos pruebas en donde él respondió en forma escrita. Auditiva gráfica más visual gráfica. Auditiva gráfica más visual gráfica. También es 11. ¿Sí? Y luego vienen las otras dos pruebas. Sí. Sí. No que te decido. ¿Sí? Percepción sería eso. Bueno, integración intrasensorial. La integración intrasensorial, ¿sí?, se refiere a esos dos tests en donde el paciente recibió el estímulo y dio la respuesta por la misma vía sensorial. ¿Sí? Es decir, que voy a sumar esos dos tests en donde el paciente recibió el estímulo y respondió por la misma vía. Auditivo oral. El estímulo recibió en forma oral, porque yo le dije, y su respuesta fue en forma oral. Entonces, auditivo oral. Más la visual gráfica, donde el estímulo, ¿sí?, fue por la vía donde él dio el número y la respuesta yo la vi en la respuesta que él me la dio. ¿Me entienden? Entonces, más visual gráfica. ¿Sí? Y esto es. Y en la integración intersensorial, que es una de las más importantes, es aquella en donde intentamos ver cómo el paciente resolvió la prueba, ¿sí?, cuando recibe el estímulo por una vía y la respuesta debe darle por otra vía sensorial. Es decir, que el cerebrito del paciente debe llevar un proceso por el cual trasladar el estímulo recibido por una vía, trasladarla a otra vía sensorial. Sería entonces visual oral, porque lo que él ve después tiene que decirlo, ¿sí?,
más auditiva gráfico, que lo que él escuchó después lo tuvo que trasladar a un papel y escribir. ¿Sí? Y esto también da. ¿Sí, chicos? Ahí obtengo los 11 puntajes de los cuales yo debo hacer como pequeños informes, ¿sí? Es decir, cómo se desarrolló el paciente. Hay que prestar principal atención a puntaje total, porque es que me habla fundamentalmente de la memoria inmediata o memoria de trabajo, ¿sí? El interacción intersensorial, porque es justamente la situación típica y propia de una situación de aprendizaje, en donde el paciente recibe el estímulo, como ustedes ahora están escuchando, y lo escriben en el papel. O por ahí están visualizando, ¿sí? Y tienen que retenerlo para poder explicarlo en alguna clase. ¿Verdad? ¿Me entienden? O sea que la interacción intersensorial es también una de las más importantes, porque es la situación más típica, ¿sí? Que se da en el ámbito educacional, ¿sí? Y por ende, digamos, de esto se aprende que lo más importante es la auditiva gráfica, la sencilla, ¿sí? Porque realmente también corresponde a la situación típica en una hora de clase. ¿Verdad? Remarco esto porque serían los tres, digamos, como de mayor peso para la situación de educación. Ahora checo una aclaración, por si te digo, me olvido. Ustedes toman primero el Bender, no importa el orden, el Bender, DFH y BAT, ¿sí? El Bender tiene su propio informe, donde hablo de la madurez en la integración gestáltica mesomotriz, donde hablo en la posibilidad o no de lesión orgánica y si existiera algún tipo de trastorno emocional. Ese es un informe en una hoja, ¿sí? La entrega sería carácter, para saber quién es, donde el chico realizó el dibujo, la hoja de corrección de ustedes, que puede ser atrás, sencillamente, para que sea otra hoja, y su informe. El DFH es lo mismo, ¿sí? Carátula, no hace falta si van todos juntos con el Bender, la producción gráfica del chico, la corrección de ustedes, la puntuación, la transformación, y en otra hoja el informe donde evaluamos la madurez conceptual del niño, ¿sí? Y el tercer test, que sería el BAT, la hoja de respuesta escrita del chico. Este protocolo tienen que fotocopiar, ¿sí? O el mismo, como quieran, fotocopiar mejor, ¿sí? Lo llenan como está allí, ¿siguen? Y después una tercera hoja de informe. Es decir, que no es un solo informe los tres test, ¿sí? Sino es un informe para cada test. Más allá que los tres son la mini batería, pero bueno, cada uno tiene su propio peso conceptual, así que nos quedamos en él. Como les dije, este chico tiene 11 años, ¿sí? Por lo tanto, vamos a buscar en la tabla correspondiente, ¿sí? 9 años. No dije que le cambié la edad. Y en ningún momento yo hablé de que el chico tenga trastorno del aprendizaje. Por lo tanto, la tabla que a mí me interesa está en la página 60. Ni a ojear en el manual, por lo menos. Chicos, traten de no quedarse, porque, digamos, a diferencia de otras materias, esta es una materia de que estudiamos el Raven, está, punto y aparte. Empezamos con el IGF, está, punto y aparte. No hay una continuidad, ¿sí? Son todos temas distintos. Y encima ahora, esto ya es maduración, ni siquiera inteligencia. Y lo que viene es autopercepción, tampoco es maduración. Es decir, son conceptos distintos que tienen que ir incorporando en su cabecita, ¿sí? Ahora yendo con anticipación, quieren leer 2 semanas, iluso soy, 2 días antes del parcial, se hace, como dice Valentino, un esbote de marca caña. No se traten de que no le pase eso, ¿está? Bueno, entonces, en la página 60, como comienza su compañera, está la tabla correspondiente que me va a trasladar estos puntajes brutos a puntaje percentilar, porque recuerden, pregunta de final, pregunta eliminatoria de final,
que un puntaje bruto no me sirve a mí para interpretar, a no ser que el mismo test esté construido de esa forma, ¿sí? Tenemos dos técnicas, la lexitimia que es así y la separancia aprendida que no lo vemos pero que le voy a presentar, ¿sí? Después, toda la demás técnica, el puntaje bruto siempre debe ser transformado, ¿sí? Esta prueba nos permite trabajar con puntaje percentilar o con puntaje Z, ¿sí? En realidad, el percentilar, el Z es mucho más preciso, pero el percentilar es mucho más rápido. Utilicen el que crea más adecuado. Digamos, yo voy a trabajar con el percentilar y ustedes después utilicen este mismo o el Z como quieran, ¿sí? Entonces, viendo la página 60, ¿sí? Me dice que tabla 14, ¿encontraron todo, chicos? Sí. Tabla 14, página 60, 9 años, simple aprendizaje, me indica que un niño de 9 años que haya retenido 5 dígitos le corresponde una puntuación percentilar de... Bien, ¿encontraron todos los 75? ¿Por qué, profe, 75? Porque vos bajás en donde dice, la primera columna es AO, ¿sí? Me bajo hasta encontrarme con el puntaje bruto de 5. Como suelo decir, apoyo la reglita y me fijo en la primera columna y me indica que el puntaje 5 corresponde a un percentil de 75. ¿Estamos todos de acuerdo? Encontramos todo esto, si no repito nuevamente la aplicación, ¿sí? Entonces, para visual oral, que sería la siguiente columna, bajo hasta encontrarme con el puntaje bruto de 6 y me dice que el percentil es un percentil de... Bueno, seguimos. De auditivo gráfico, visual gráfico, puntaje total, me quedo con el más próximo que esté en la tabla, ya sea para abajo o para arriba, ¿sí? 90. Ahora pasamos a los otros subtests. 75. 90. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Yo no chequeé así, confío plenamente en ustedes. ¿Confío? ¿Sí? Bien, entonces, a partir de acá uno elabora el informe. Obviamente empiezo por lo que evalúa fundamentalmente el test, que es la memoria de trabajo, ¿sí? O memoria inmediata. Con lo cual voy a decir que este niño de 9 años posee una memoria de trabajo, es decir, la memoria que más se utiliza en el ámbito escolar, que está muy por encima de lo normal, ¿sí? Y después sí, puedo seguir por el orden de los subtests, por el orden de la combinación, de acuerdo a cómo se presentaron los test, por la interacción, no importa. Por ahí es más cómodo para todo seguir el orden propio de los subtests, ¿sí? Entonces empiezo el versículo. Lo que se puede encontrar entonces es que cuando el niño recibe el estímulo por la vía auditiva y le responde la misma vía, su habilidad se encuentra con un normal superior, ¿sí? Más allá que 75 es normal, pero no es lo mismo 50 y 75, pero algo separa. Sigue siendo normal, ¿sí? Pero normal algo. Yo suelo marcar esto, que por ahí digamos, 50 es normal, 25 es normal, 75 es normal, y cualquier variación entre ellos es normal. Pero no es lo mismo un 25 que un 75. En la puntuación bruta varía, en la percentual también varía. Entonces yo me da algo de los adjetivos con los que puedo contar para marcar esa pequeña diferencia o esa gran diferencia. En donde digo que tiene una habilidad normal alta, no es lo que decirle normal o decirle normal baja. ¿Me entienden? Entonces allí es simplemente para diferenciar. Y así, con esa facilidad y sencillez, hago el informe de los restantes 11 puntuaciones. Y por ahí le doy un poquito más importancia a puntaje total y a la interacción, remarco, puntaje total y la interacción intersensorial
¿sí? Porque son las dos pruebas que más tienen que ver con el ámbito escolar, ¿sí? En el informe no van los percentiles. No, en ningún informe va un percentil, ¿sí? A lo sumo, el único valor que va es el puntaje CI, pero el resto no hay ningún puntaje, ni bruto, ni percentilar, ni Z, ni nada, ¿sí? Simplemente va la interpretación que te hacen la puntuación. Si bien es cierto, esta es una interpretación cuantitativa que se basa en a ver cuántos indicadores observables hay presente, ¿sí? Pero es una interpretación basada en estudios, en investigaciones, de los cuales ustedes hicieron eco de ello y adquirieron los conocimientos, por lo cual están habilitados a hacer este tipo de interpretación, ¿sí? ¿Y siguen? Y es una interpretación mucho más precisa y acertada que por ahí la cualitativa que pasamos a la proyectiva, como algo que viene, ¿sí? Entonces eso es interpretación, donde le queda prácticamente 11 informes de un renglón cada informe donde explica el desenvolvimiento del niño en las pruebas, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. En la última página, creo, la última página del manualcito, ¿sí? Está la percepción cualitativa. Hasta acá, chicos, es obligatorio. Lo que viene son una serie de preguntas que les trata de orientar, ¿sí? No, el manual, no tenemos que ir a la parte cuantitativa. Ah, no, claro. Ya te digo. Sí. Ah, en la página 22 del manualcito, ¿sí? Le da letra para que ustedes tomen de allí qué van a escribir en cada uno de los sistemas de líneas. Tienen que entender simplemente cuando el estímulo es por la vía tal y la respuesta sea por tal vía, su capacidad es normal, superior, inferior, normal alto, número bajo, de acuerdo a los puntajes percentiles, ¿sí? Y en la página 29, como se recién, está una serie de guías donde apunta a la, digamos, le adelanto un poquito que viene, a la apercepción que hacen ustedes de la situación, ¿sí? ¿Por qué apercepción? Porque percibir es ver lo que sucede y después transcribir tal cual. La apercepción es una interpretación de ustedes de lo que están viendo. Entonces, ustedes observan el comportamiento del niño, la conducta ante esta situación de test, y después interpretan si fue tranquila, nervioso, ansioso, si se manifestó, digamos, intranquilo, o más bien tranquilo, ante esta situación. ¿Está? Pues decía, hasta acá es obligatorio. Si después quieren continuar con la percepción cualitativa en el cumplimiento de la prueba, háganlo, que bienvenido va a ser. ¿Sí? Bien, con esto prácticamente hemos terminado, ¿sí?, lo que sería la mini batería de Cooper. ¿Está? El miércoles, ¿sí?, en el que vamos al módulo, que son los test que están en el módulo, vamos a ver autoconcepto y autoestima, ¿sí? Son dos conceptos importantes, ¿sí?, que tomamos del módulo, todo está en el módulo, o sea que de allí nos alcanza para poder resolver la prueba, ¿sí? ¿Cuándo el parcial? 27. O sea que hasta el tema que vemos la semana que viene entra en el parcial. ¿Sí? ¿Semana que viene? Ah, para el miércoles, autoconcepto y autoestima. Si terminamos todo, seguimos con el ASI el lunes. Si nos llega a complicar, explicaremos nuevamente el lunes esto, autoestima, autoconcepto y apreciar el parcial. Por eso no te puedo decir hoy hasta dónde es el parcial. ¿Sí? Bien. Chicos, la idea era siempre uso esta media hora de clase, digamos, rápido, sé que es más rápido, más sencillo de todo, para si es que me han quedado dudas con el Bender, DPH o de la técnica del
de Weiss, ¿sí? Weiss o Weiss, ¿sí? En el DFH le doy la libertad de que tomes en forma cuadernillo, que es la que te indica el manual, o simplemente en forma vertical y que dibuje una persona, un hombre, nada más. No, pero yo le hice cuadernillo, pero no lo hizo así, o sea, cuaderno la paisó. O sea, el cuadernillo lo hice así, fue, no, había que hacerlo así. No, tomaste, no lo ¿sí? O sea, el cuadernillo era acá, si lo volvió a izar le quedó más chiquito todavía. Sí, pero no importa, ¿sí? Porque parece poner un detalle que lo hace más chiquito. Pero ya está, no lo toman de vuelta, no es un test que implica un test el de acá, es necesario. Sí. No, el primer dibujo es el obligatorio. Y el tercer dibujo tiene que ver con una especie de evaluar, digamos, la autopercepción en cuanto a la madurez conceptual. O sea, cuánto de su esquema corporal está incorporado con su propio esquema corporal. ¿Tá? Y la segunda figura se entera para perder un poco en cuanto a la toma de test. Eso es la versión Casullo, ¿sí? La versión que vamos libre de la cátedra es un solo dibujo y hacemos ese dibujo. Si quieren tomar la versión Casullo, perfecto, me parece correcta, es más completa. Pero tomarla de Casullo No. Si tenés tiempo, sí, si no, no. O sea, si toman la forma cuadernillo, no es obligatorio analizar este dibujo, ¿sí? Si lo quieren hacer, bienvenido sea. Si no lo pueden, no quieren, no tienen tiempo de hacerlo, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Está? ¿Pero la hacemos dibujar tres o no? Si querés tomar la versión de Casullo, sí. Si querés tomar la versión libre, con un solo dibujo en la hoja entera, ya está. ¿Sí? Pasa que por ahí, el cuatrimestre que viene, cuando veamos las técnicas de DFH, pero como técnicas proyectivas, ¿sí? Uno normalmente cuando toma las técnicas, ya toma el DFH como proyectivo, y esa misma técnica que realizó el factor psicométrico. Es decir, que da un solo dibujo, o sea, 3 o 4 dibujos en el ser humano, de un solo dibujo. Entonces, chicos, la idea es que si ustedes tomen la que parezca más cómoda, la 1 a 2, si toman la de Casullo, porque digamos, todo lo que implica la norma toma y puedan hacerla él mismo, pero no desde el tiempo, no hay problema. Cuando analicen la primera figura ya está, ¿sí? No hay problema, chicos. Bien, pregunta con respecto al Wix. Le dije que tenga su duda hoy. ¿Wix o Wise? Sí. Bien, chicos, ustedes tienen el protocolo, la otra tabla que sí que hicimos el pizarrón. Ahora teníamos la de orientativo, marcamos fuerte y débil, ¿se acuerdan de eso? En el fuerte y débil, en el libro dice que a partir de 3 es débil, y lo que están dentro de esos 3, ¿qué sería? Normal. O sea, en la norma estándar 10, el puntaje escalar 10 o equivalente 10 es lo normal. Si saca 10, 8, 9, 10, 11 o 12, no pasa nada. Por ahí puede ser que su paciente sacó todo entre 8, 9, 10, 11, 12 y nos tenemos un informe así de Luis y es así que lo vamos a hacer. O puede ser, como que acabo de leer, que tiene parece un nivel de nada más, que un informe así de largo que tiene que explicar toda esa variación. ¿Sí? Además, ustedes tienen al lado del cuadro del análisis vegetativo, los subtest, tienen otro cuadro, ¿sí? ¿Dónde tienen? ¿Tienen completa? ¿La completa es? ¿Cómo acuerdo? Sí. Ah, sí. Tienen escala verbal, escala de ejecución, escala completa. Después tiene comprensión verbal, distractibilidad,
los puntajes. Porque tienen tabla, ¿se acuerdan o no? Primera tabla, los puntajes brutos, pasamos a escalares. ¿Sí? Sumábamos los escalares y obteníamos los puntajes parciales, ¿sí? O totales de los factores y la escala completa. Trasladamos acá a este cuadrito y lo convertíamos en CI. ¿Hasta ahí me siguen? Luego, cada uno de los subtest trasladamos a este cuadrito y buscamos los fuertes y débiles. Primero, fuertes y débiles inter, o sea que al niño como demás sujeto, e intra a él consigo mismo. ¿Tienen para divertir? ¿Sí? Después, en este cuadrito que va, los CI que ustedes encontraron lo van a marcar acá. ¿Sí? Entonces, este niño obtuvo en la escala verbal 85, sería por acá, experimentando más o menos 93, un poquito más arriba, completa 87, ¿sí? ¿Es el chico o no? Es el I marco acá. Ustedes se fijan, ¿sí? Sí. Si ustedes se fijan, y después simplemente traza una línea para marcar la, la graduación. Eso es todo, ¿sí? Eso es porque, digamos, en un pantallazo rápido, por ahí muchas veces el paciente viene del paciente y quiere una explicación. Uno mira el protocolo, ya listo, es la respuesta. Estoy viendo el informe, ¿está? Es decir, estos puntajes que se apaga acá, 110, ¿cómo marca acá? 100. Después 127. 127, acá, 120 porque está 127. Y así. También tenemos que unir en ese. Después unimos, sí. Unan, así como hizo Hugo, ¿no? Sí. Así como unió acá, ¿sí? Acá también lo unimos. Y le ponemos acá la letra F o D, ¿sí? Para identificar. O sea, eso es un ustedes tienen que trabajarlo, escribirlo todo, porque es así como se trabaja en esos casos, ¿sí? Bien, chicos, ¿qué otra duda? Sí. Que los 4 factores que hay que usar, los 4 últimos, en el módulo dice que es cada uno, pero no dice si es alto o bajo. Bueno, o sea, si vamos a partir de los puntajes de Hugo, dame los puntajes reales de cada factor. Combinación par, Compresión verbal. CID. No encuentro. A ver. A ver. No. Acá está. Combinación verbal y no veo. 91. No, ese es el puntaje bruto. No. Sí, 91. Comprensión verbal, 91. Invento por acá, chicos, 91. 91, pongan 91. Sí. Operatividad, que es la que sigue. 89. Después. 69. Distrabilidad, 69. Sí. Y velocidad de precisión. 106. Bien. Yo tengo que informar de estos 4 factores, ¿sí? Lo que me indica en este caso es lo siguiente. Mantenemos la regla de el 115 y el 85, ¿sí? 115 y 85. De acá para abajo, inferior. De acá para arriba, superior. ¿Sí? ¿Me siguen? Cualquier variación entre ellos es normal. Por lo tanto, este paciente de Hugo, en lo que es comprensión verbal, ¿sí? Su capacidad para comprender o entender conceptos construidos desfavorablemente se encuentra dentro de anormal. ¿Sí? La capacidad operativa anormal. En lo que se refiere a ausencia de distractibilidad, no, acá hay distractibilidad. O sea, el sujeto, porque está por debajo de 85, por lo tanto el sujeto tiene dificultades en mantener concentrada su atención. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque es puntaje bajo. O sea, ausencia implicaría que esté normal o para arriba. Puntaje bajo es ausencia de distractibilidad. ¿Sí? Y velocidad de precisión también se encuentra dentro de lo normal. Que si quieres una comparación interna, es donde mejor se desupone el chico a otro tipo de factor. Era eso nada más. ¿Sí? Para eso me aclaré. Como sigue siendo CI, lo normal es entre 85 y 115. Cualquier puntuación que esté entre esto, o sea, que la escala verbal
de ejecución y completa, sigue siendo normal porque está, aunque este creo que era 81, Ese 85. Ahí es parte, ¿sí? Sigue siendo normal. ¿Sí? Normal bajo. Sí. La comprensión verbal del pacientito es normal bajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Siguen? Bueno, ¿qué otra duda? Otra, profe, ¿cómo determinar si es dependiente o independiente del campo? Porque realmente dice destacar, ¿qué quiere decir? Normalmente las pruebas de ejecución, sobre todo las pruebas que no son actuales, entiéndase construcción con cubo, composición de objetos, me hablan más de un sujeto independiente del campo. Y las pruebas donde implica responder memoria, este sujeto, por lo que estoy viendo, digamos, tiene puntaje más alto en comprensión verbal y un poquito más bajo en operatividad y mucho más bajo en operatividad. Por lo tanto, este es un sujeto con estadística de dependiente del campo. ¿Sí? Cuando hay un predominio de las verbales, es dependiente del campo, sobre todo las principales, vocabulario, ¿sí? ¿Siguen? Comprensión. Y cuando hay un predominio de la ejecución, sobre todo las clásicas, cubos, construcción con cubos, ¿sí? Tiene que ver más con independiente del campo. ¿Y resolvieron los 9 puntos o no? Ahora que me acuerdo. ¿Sí? ¿Los qué? ¿Los 9 puntos resolvieron? No. O sea que ahí, unir con 4 líneas. Ah, ¿Se acuerdan o no? sí. ¿Resolvieron? No. ¿No? Así. Yo había resuelto con fósforo una vez, pero no, ¿Eh? no me acuerdo. Se me fue la mano. Ahí, esta tiene que ser. Así. No resolvieron porque se quedaron pendientes del campo. ¿Sí? Hacemos así para que se vea mejor. Cuando uno quiere unir los 4 puntos, los 9 puntos, perdón, está todo el tiempo pensando dentro de los 9 puntos. Para la resolución implica salir de los 9 puntos, o sea, ir más allá de lo que es el campo, sí, salir y ahí uno vuelvo a salir, esto es llamarlo del dibujante, ¿sí? Vuelvo a salir del campo y uno los 9, con 4 líneas. ¿Ven? El sujeto dependiente del campo todo el tiempo está tratando de resolver dentro de lo que sería el cuadrado de los 9 puntos, pero nunca se dijo que hay que sobre el cuadrado, se dijo solamente 4 líneas. Entonces uno todo el tiempo está dando vuelta cómo puede hacer esto, digamos. Nunca se le intentó salir. Si uno sale del cuadrante, ¿sí? Y sobre el ejercicio. Ojo, ahí está un poco así que me cabe. Sí. ¿Y el de la palita? ¿Es de la palita? Ese es más fácil. ¿Sí? 2 movimientos nada más. Entonces, primer movimiento. Nadie se le ocurre moverla al medio. ¿Sí? Le muevo para este lado. ¿Está? Y la que me quedó acá la saco y la pongo acá. Entonces, este se movió y este se movió. Hubo como un movimiento y medio. La mayoría queda intentando mover siempre esta, o sea, y mantener la palita para este lado. No, se va para abajo y queda de cosa afuera. O sea, son movimientos que te permiten ver. Saben que cosas dependientes del campo. Solamente algunos tuvieron que sacar una mesa o algo que no era habitual y se amañaron de una forma distinta a lo habitual. O sea, ahí se ve la independencia. Uno se tiene que abstraer o alejarse del problema para poder resolverlo. ¿Sí? Eso es independencia del campo. ¿Sí? Niña, ¿está? Otra pregunta. ¿Hay que completar las observaciones del comportamiento? No. Sí. Espera un momento, Bien, chicos. Entonces estamos. ¿Sí? El miércoles, autoconcepto y autoestima. ¿Sí?